Quizá en vez de nosotros hablar de las bondades de este contrato que todos sabemos con relación al contrato anterior, porque no tenemos que ser economistas, no tenemos que ser técnicos en minería para saber que el contrato, a partir de la aprobación del Congreso Nacional, el país comenzará a recibir los beneficios que probablemente jamás con el contrato actual recibiría. Eso sin mencionar, y lo han mencionado algunos colegas, lo que tiene que ver con el porcentaje de ganancia y en el tiempo que él habría de recibir. Mencionar también el tiempo de recuperación del socio del Estado, o sea, de la Barrick Gold, la prolongación en el tiempo y no inmediatamente como lo establece el contrato actual. Ahora bien, yo quiero hacer un acto de justicia también. En mis 11 años, 12 años, 11 años como legislador, nunca en la historia una posición de un diputado, de dos, de tres y del hemiciclo completo había logrado lo que hoy estamos logrando, lo que hoy estamos culminando. 213 días a partir de que la Cámara de Diputados asumió este tema como un tema de prioridad nacional, y las comisiones y los diputados nos mantuvimos en sesión permanente. 213 días que nosotros como cuerpo legislativo le dijimos a la Barrick Gold que no estábamos de acuerdo, con lo que la República Dominicana estaba recibiendo. 213 días que aprobamos esa resolución, y casi un año que un legislador nuestro hablaba de lo inaceptable del contrato con la Barrick Gold. La firmeza de esta Cámara de Diputados llevó al gobierno central y al presidente Danilo Medina a sentir el respaldo que esperaban y que necesitaban para decirle a esa empresa que la República Dominicana, que los dominicanos queríamos mejor y mayores beneficios, sobre todo más justos. Y en el día de hoy podemos lograrlo, podemos culminar un proceso que ha costado mucho sacrificio, que ha costado muchas horas de desvelo a la Cámara de Diputados, que al gobierno y al presidente Danilo Medina, que lo ha afrontado y lo ha enfrentado con responsabilidad, y que nos lo manifestó en la Asamblea Nacional el 27 de febrero, hemos logrado una renegociación de este contrato, que de no aprobarse, lo que estaríamos es diciendo y ratificando que el contrato que hemos criticado, que el contrato que la población y nuestros electores no quieren, no votar por la nueva enmienda, sería decirle que sí al contrato ya existente. Sería decirle que sí, que no obstante el precio del oro se haya disparado, que sigamos cobrando el oro al precio que lo establece el contrato actual. Así no puede ser. Así no puede ser. Y hoy en la Cámara de Diputados tenemos la herramienta, tenemos la oportunidad de concretizar ese trabajo arduo de la Cámara de Diputados y más de 6 meses de negociación del gobierno con la empresa minera Barrick Gold. Y sabemos que el pueblo dominicano, que el Estado dominicano recibirá mayores y mejores recursos.
Y sabemos que hay un pueblo donde se está explotando, donde se está sacando el oro del pueblo dominicano, y que ese pueblo necesita el apoyo de todos nosotros. Por Cotuí y por el país es que debemos aprobar esta enmienda al contrato Estado Dominicano Barrigol. Más que línea de partido, hoy hay una línea del pueblo dominicano. Una línea del pueblo dominicano al Partido de la Liberación Dominicana, al Partido Revolucionario Dominicano, al Partido Reformista Social Cristiano, al ADP, al MODA, a la Fuerza Nacional Progresista y sobre todo a la conciencia de cada uno de nosotros que votando por la enmienda estamos diciendo que no al contrato existente entre la Barrigol y el Estado Dominicano, y que abre las puertas para que el Estado se beneficie, el pueblo se beneficie, y que lo hagamos inmediatamente. Que nadie me hable de que le sigamos vendiendo el oro al precio que lo establece el actual contrato. Que nadie me hable que la Barrigol va a recuperar primero su dinero y después va a hablar con el Estado Dominicano. No, así no debe ser. Que nadie me hable, que nadie me diga que Barrigol va a establecer los porcentajes que le debe dar al pueblo dominicano. En este contrato y en esta enmienda están de manera clara. Y puedo coincidir con algunos colegas diputados y diputadas que quizás no es el contrato que nosotros hubiésemos querido, pero es mucho mejor que el contrato actual. Y si no aprobáramos este contrato y de acuerdo al reglamento de la Constitución, para someter otra enmienda pasarían más de un año, tendría que ser el próximo año, y entonces la Barrigol sacando oro y aprovechándose del contrato actual que lo protege. Pues vamos a darle ganancia al pueblo dominicano y vamos a votar favorablemente por este proyecto de ley. Muchas gracias.